Bueno, y así llegamos a este video, quizás uno de los más importantes de nuestro curso básico de Excel. Acuérdense que hay otros dos niveles, el intermedio y el avanzado, que podrán chequear en la página. Este capítulo va a tratar sobre tres cosas realmente importantes y muy útiles en Excel, que es cortar, copiar y pegar. Vamos a ver que hay numerosas formas de mover información de un lugar a otro. A veces se requiere cortar, a veces se requiere copiar o muchas veces incluso se puede replicar la información de otra manera. Lo primero que vamos a ver es esta tabla con la que venimos trabajando. Yo le agregué un par de columnas más, tienen datos, excepto la última que tiene una fórmula. Incluso le introduje un formatito a la primera fila con los nombres del contenido de cada columna. Le dejé los comentarios que le habíamos puesto en el video anterior. Y bueno, le agregué una columna acá y una fila para dejarlo un poquito más prolijo. La primera forma de mover información es seleccionando el contenido que queramos mover. Vamos a ver que cambia el icono, fíjense que es un más cuadrado. Si nos acercamos al borde es una cruz con flechitas en las puntas. Cuando aparece eso implica de que el Excel nos permite mover la información. Si yo la quiero mover hacia acá, suelto el mouse y la moví. Fíjense que me dejó la columna sin ningún dato. Vamos a volverla a su lugar. ¿De qué forma podría hacer esto? Seleccionando nuevamente los datos, apretando la tijerita que significa cortar o simplemente haciendo control X, que es cortar con el teclado. Fíjense que al igual que cuando copiamos, todo el borde nos aparece en movimiento. Lo único que tenemos que hacer ahora es seleccionar la celda a donde quisiéramos pegarla y vamos a hacer control V corta, como vimos en otro video, o simplemente pegar. Fíjense que el resultado es lo mismo. La diferencia de hacerlo de una u otra forma radicará en la simplicidad de la tabla con la que estemos trabajando y si existen datos a los costados o no. Volvamos para atrás porque le quiero mostrar otra opción. Imagínense, yo quiero cortar esto y lo quiero introducir entre la columna de registros y la columna de materias aprobadas. Vamos a ponernos en la celda G4, o sea, la misma altura de donde dice cantidad de materias aprobadas, y vamos a hacer clic derecho y aquí nos va a aparecer insertar celdas copiadas. Fíjense que lo que hice fue mover la información y colocarla entre medio. Otra forma es posarnos sobre la celda y con la combinación de teclas control más se produce el mismo efecto. Antes de seguir con las formas de copiar información, cabe aclarar que uno puede cortar una columna, puede cortar una fila, puede cortar una celda, un rango o una tabla. Eso mismo lo podemos hacer incluso cuando copiamos. Para copiar podemos hacerlo con la combinación del tecla Control C, como vimos en el pasado, con el iconito de copiar. Incluso aquí también pueden copiar como imagen, esto lo veremos más adelante. Pero bueno, vayamos a un caso práctico. Yo quiero replicar la cantidad de materias al final de la tabla. Vamos a copiar con Control C. Me voy a posar aquí y voy a hacer Control V para pegar. Digamos que no resiste demasiada explicación esto. A lo que yo me quiero centrar es que no solamente ustedes pueden copiar la información, sino que a veces pueden copiar y pegar algunas características y otras no. No es lo mismo copiar un dato, que vemos que el formato está, a copiar una fórmula. Porque si yo selecciono toda esta columna que hemos visto al principio del video que tiene fórmulas y lo copio al final,
vemos que el resultado no es el mismo. ¿Pero por qué no es el mismo? Si seleccionamos la celda y apretamos F2, nos va a mostrar qué hace la fórmula. Agarra el dato que está en la celda H5 y se lo resta al dato que está en la celda I5. Diferente de que si nos posamos acá, vemos que el número 33 de la F5 se le resta, en este caso, el número 33 de la resta de la celda G5. Por lo que vemos que cuando uno, lo vamos a ver más adelante, cuando uno copia y pega fórmulas, no siempre va a llevarse el mismo resultado. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos fórmulas y demás, porque se pueden hacer ciertas cuestiones para que cuando copiemos fórmulas el dato siga siendo, el resultado que arroja la fórmula siga siendo el mismo que la columna original. O no, dependamos de lo que querramos hacer con esa columna copiada. Vamos a eliminarlo, porque por el momento no nos interesa. Pensemos que queremos copiar toda esta tabla, pero no queremos conservar los formatos, ni los comentarios, nada. La vamos a seleccionar, vamos a copiar, acuérdense que puede ser con el teclado o con este icono. Vamos a posarnos en algún lugar del libro y vamos a hacer lo siguiente. Esto se puede hacer de dos formas distintas. Hay de tres formas. Hay una forma con el teclado, es una combinación de tecla un poco más larga. En el video especial que le voy a dedicar a atajos con teclado lo voy a explicar. Una de las formas es haciendo clic derecho, pegado especial. Y aquí vamos a poder seleccionar un montón de cosas. Podemos pegar todo, podemos pegar solamente las fórmulas, no me va a pegar los datos. Podemos pegar valores, esto que va a decir que si haya fórmulas o no haya fórmulas, todo lo que pegue va a ser valores. Nosotros le llamamos va a estar en plano, o sea que va a ser un número sin ninguna fórmula dentro. Podemos pegar solamente los formatos sin el contenido. Podemos pegar los comentarios. Después está, bueno, validación, que esto es también un poquito más complicado. Y tenemos otras características como ancho de columna, todo excepto los bordes, formatos de números y fórmulas, formatos de números y valores. Incluso podemos sumar, esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el videito de pegado especial dedicado exclusivamente a esto. Pero vamos a hacer de cuenta que solamente queremos pegar valores. Si ponemos a aceptar, veremos que se copió toda la información sin el formato e incluso si nos vamos a la columna donde estaban las fórmulas, no se copiaron fórmulas. Vamos a deshacerlo. Queremos pegar especial, vamos aquí. Miren, están todos los iconitos abreviados. Yo la verdad que no me lo sé, prefiero ir directamente al menú. Fíjense que podemos pegar solamente formatos. Y nos copió la tabla exactamente igual, sin ningún valor. Esto está bueno para cuando uno tiene la misma tabla en distintas solapas, ejemplo agrupado por meses, enero, febrero, marzo, y siempre tiene que armar la misma tabla. Y cuando uno empieza a trabajar y se hace más habitué de la forma que tiene el Excel de estructurar las cosas, puede jugar con esto de copiar valores, copiar formatos. Hay un montón, hay un sinfín de posibilidades que te permite el Excel realizar con esta simple operación que es copiar y pegar.